Comienza FH Almería Radio, el informativo diario para triunfar en agricultura. Muy buenas a todos, les saluda Carlos Gutiérrez desde la redacción de FH Almería Radio en este programa diario especializado en agricultura y emitido en Marcador Radio Almería en el 92.1 de la capital almeriense y en el 99.7 de la comarca del Poniente y el Campo de Níjar. Y como saben, pueden escuchar todos nuestros programas desde que comenzamos en el mes de septiembre en las redes sociales de FH Almería Radio. Me acompañan como cada día el director de FH Almería, José Antonio Gutiérrez, muy buenas. Hola, muy buenas. Y en los mandos, Luis Aracho, muy buenas. Saludos. Bueno, hoy vamos a tratar varios temas en el día de hoy, en este miércoles 27 de noviembre, entre los que se van a encontrar la extensión de norma que ha aplicado Hortifruta para la tipología de pepino Almería. Hablaremos sobre los regantes y el tema de las aguas subterráneas, un tema que nos va a explicar un poco más extendido Luis, que reclaman, en Valladolid un plan estatal que mejore la gestión de este recurso. También tenemos otros temas como el resumen de la campaña de ecológicos de 2023-2024, entre otros que vamos a tratar, pero como decía, sí que nos vamos a centrar en el tema de que, como saben, hoy miércoles 27 de noviembre, Hortifruta ha activado la extensión de norma de calidad para el pepino Almería, una maniobra mediante la cual se impide la venta de segundas categorías y solo llegarán al mercado las categorías extra y primera para consumo fresco. El objetivo: intentar restablecer la ley de la oferta y la demanda y conseguir un mejor precio en origen para el pepino Almería. De hecho, hoy he tenido la oportunidad de visitar varias fincas de esta tipología, de este cultivo, en el poniente almeriense, y he podido comprobar cómo los agricultores están intentando aguantar el fruto en la planta lo máximo posible para reflotar esos 25 céntimos por kilo que valía en el día de ayer. Hace poco más de un mes ocurría lo mismo con otro cultivo, la berenjena larga. Dada su baja cotización, el 17 de octubre Hortifruta activó la extensión de norma y en un par de días ya hubo agricultores que pudieron venderla a un precio cercano a los 50 céntimos por kilo, 15 céntimos más de lo que marcaban las subastas cuando Hortifruta puso en marcha esta maniobra. Sin embargo, la berenjena tardó más de una semana en cotizarse a precios realmente dignos. Concretamente, hasta el 30 de octubre, 13 días después, fue cuando Hortifruta desactivó la extensión de norma de la berenjena larga, que ya se situó en una cotización cercana al euro por kilo. Así ocurrió el mes pasado con la berenjena y estaremos muy pendientes para ver qué paso sigue el pepino Almería. Vamos con los precios. Estás escuchando FH Almería Radio, en Radio Marcador. Atención agricultor, la seguridad de tu invernadero se ha convertido en una de tus principales preocupaciones y en Sanfelec estamos empeñados en ofrecerte soluciones tecnológicas eficientes y adaptadas a tus necesidades y posibilidades. Estudiamos tu caso y te proponemos sistemas de seguridad personalizados, ya sea un sistema de cámaras o una simple alarma, todo esto sin cuotas. Consulta con nosotros en el 643 58 70 72 y además pregúntanos por nuestro sistema patentado para el ahorro de entre un 30 y un 80% en el consumo eléctrico de motores. Riega y sulfata a la vez, ahorra en tu factura de la luz. Sanfelec Almería, libertad y tranquilidad para ti y tu invernadero. En LB Servicios Inmobiliarios te ayudamos a vender tu casa, a comprarte otra nueva, o si necesitas encontrar un invernadero o finca rústica, también lo encontramos. Somos tu agente de confianza y buscamos en todas las agencias lo que necesites. LB Servicios Inmobiliarios en calle Hermanos Espinosa 56, Santa María del Águila, o llámanos al 950 93 65 56 o al 663 90 56 69. En Plásticos y Claraboyas Matilla nos esforzamos cada día del año en hacerte llegar la mejor luz a través de nuestros productos y servicios. Por eso te invitamos a cambiar la claraboya fija de tu dúplex por una de apertura con manivela o eléctrica. Encuéntranos en nuestras instalaciones del Polígono Sector 20 o visita nuestra web www.plásticosmatilla.com.
Vamos con la pizarra de Agroponiente Poniente del miércoles 27 de noviembre de 2024 y empezamos por las judías. La Garrofón ha tenido un primer corte de 5,64 y un último de 4,76. La Tabella, un único corte, 6,76. La Elda ha tenido un primer corte de 5,20 y un último de 2,88. La Perona Semi, un primer corte de 3,34 y un último de 2,92. La Perona Roja, un primer corte de 5,20 y un último de 2,48. La Rastra, un primer corte de 5,54 y un último de 4,64. La Strique, un primer corte de 6,18 y un último de 3,92. La Emerite, un primer corte de 2,86 y un último de 2,28. Pasamos ahora a los pepinos y empezamos por el francés, que ha tenido un primer corte de 0,77 y un último de 0,69. El pepino español ha tenido un primer corte de 1,24 y un último de 0,92. Y el Almería, un primer corte de 0,31 y un último de 0,22. Vamos ahora con los calabacines, empezando por el fino, que ha tenido un primer corte de 0,90 y un último de 0,63. El gordo ha tenido un primer corte de 0,83 y un último de 0,53. Pasamos a las berenjenas y empezamos por la rallada, que ha tenido un primer corte de 1,19 y un último de 0,81. La larga ha tenido un primer corte de 0,99 y un último de 0,80. Vamos ahora con los tomates, empezando por el liso, que ha tenido un primer corte de 0,77 y un último de 0,61. Pasamos al tomate Daniela, que ha tenido un primer corte de 0,68 y un último de 0,55. El tomate Ramo ha tenido un primer corte de 0,61 y un último de 0,45. El tomate Pera ha tenido un primer corte de 0,64 y un último de 0,47. Y terminamos con los pimientos, empezando por el picante verde, que ha tenido un único corte, 1,18. El italiano verde ha tenido un primer corte de 1,18 y un último de 0,88. El italiano rojo, un primer corte de 1,05 y un último de 0,51. El lamullo verde, un primer corte de 1,30 y un último de 0,96. El lamullo rojo, un primer corte de 1 euro y un último de 0,72. El California verde, un primer corte de 1,21 y un último de 1,03. El California rojo, un primer corte de 1,10 y un último de 0,85. Y por último, el pimiento California amarillo ha tenido un primer corte de 1,02 y un último de 0,81. Ha sido la pizarra de Agroponiente Poniente del miércoles 27 de noviembre de 2024. Con el repaso de la actualidad informativa con fhalmería.com. Los regantes de aguas subterráneas de España reclaman en Valladolid un plan estatal que mejore la gestión de este recurso. El primer encuentro nacional de comunidades de regantes con aguas subterráneas reunió en Valladolid a más de 70 expertos de 30 comunidades de regantes que gestionan más de 600.000 hectáreas en toda España. Durante la jornada se abordaron los principales retos de la gestión del agua subterránea, como la salinización, la contaminación por nitratos y la sobreexplotación de acuíferos. Los participantes destacaron la necesidad de combinar innovación, educación y energías renovables para garantizar la sostenibilidad de este recurso vital, fundamental para el sector agroalimentario. El evento culminó con la firma de un manifiesto en el que instan a las administraciones a colaborar en un plan estatal que proporcione certidumbre y fomente la recuperación de los acuíferos. Los regantes alertaron sobre las sanciones que enfrentan y reclamaron un enfoque basado en el diálogo, la investigación y la formación de profesionales en hidrogeología. Además, subrayaron el papel crucial del regadío,
que aporta el 50% de la producción agrícola del país, y pidieron a la cadena alimentaria reconocer su valor. Cuidar y preservar nuestras aguas subterráneas es esencial para las generaciones futuras, así lo señalaron, y reafirmando su compromiso con una gestión responsable y sostenible del agua. Se estiman en 250 millones los daños a infraestructuras de riego por la Dana y se urge a más inversiones. El último temporal de octubre dejó un balance devastador para el sector agrario, con más de 70.000 hectáreas inundadas y daños en infraestructuras de riego valorados en 250 millones de euros. La Federación Nacional de Comunidades de Regantes, FENACORE, ha reclamado una inversión de 3.000 millones en obras hidráulicas pendientes para prevenir futuros desastres. Según su presidente Juan Valero de Palma, las pérdidas afectan no solo a las cosechas de cítricos, viñedos y caquis, sino también a infraestructuras clave, algunas con daños que superan el 80% de su valor. Aunque se han anunciado ayudas gubernamentales por 170 millones de euros, FENACORE considera esta cifra insuficiente para cubrir las necesidades reales. La federación denuncia que solo se ha ejecutado el 29% de las infraestructuras previstas en los planes hidrológicos, dejando sin construir 27 presas necesarias para mitigar los efectos de fenómenos como la Dana. Además, insta a redirigir fondos de proyectos como la restauración de ríos hacia la construcción de estas obras prioritarias. Entre sus demandas destacan la limpieza de cauces, una exención de tarifas eléctricas para los agricultores afectados y ayudas más ágiles. FENACORE subraya que el impacto de estas lluvias no solo afecta al campo, sino también a la sostenibilidad del regadío y a las comunidades rurales que dependen de él. Agroseguro comenzará mañana jueves a abonar las primeras indemnizaciones por los daños causados por la Dana de finales de octubre. Lo hará destinando un total de 13,21 millones de euros a los productores agrícolas afectados. En Andalucía se entregarán 1,32 millones, de los cuales 1,25 corresponden a los agricultores de Almería, principalmente por las pérdidas en cultivos hortícolas. También se incluyen compensaciones para productores de cítricos en Córdoba, Sevilla y Huelva. Este primer pago corresponde a las parcelas evaluadas en noviembre tras las intensas lluvias y granizadas. La entidad ha asegurado que continuará el proceso de indemnización conforme se evalúen los daños restantes, destacando su compromiso de agilizar los trámites para apoyar a los agricultores afectados. Con estas ayudas, Agroseguro busca mitigar el impacto económico de un fenómeno que ha golpeado duramente tanto la producción agrícola como a las infraestructuras del sector. Ramón Fernández Pacheco anuncia en Expo Agritech una línea de subvenciones de 18 millones de euros para los grupos operativos de innovación. El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía ha inaugurado la Feria del Campo 4.0 en Expo Agritech 2024, un evento pionero en innovación tecnológica para el sector agrícola que se celebra en Málaga con el apoyo de la Junta y los fondos europeos FEDER, acompañado por el embajador de Argentina en España, Roberto Bosch, y el director general de Expo Agritech, Alberto Planas. Fernández Pacheco destacó el papel de la digitalización para transformar las explotaciones en negocios más eficientes y rentables. Según sus palabras, esta feria marcará la pauta para el futuro de la agricultura innovadora y posiciona a Málaga como epicentro de esta transformación. Durante su intervención, el consejero anunció una nueva línea de subvenciones dotada con 18 millones de euros para financiar proyectos de innovación agrícola con ayudas de hasta 500.000 euros por iniciativa. Además, recordó que Andalucía ya cuenta con 150 grupos operativos que integran talento, investigación y ciencia, y subrayó la necesidad de democratizar la digitalización en el sector, asegurando que todos los profesionales del campo, independientemente del tamaño de sus explotaciones, pueden apostar por la tecnología. Esta apuesta refuerza el compromiso de la Junta de Andalucía con la modernización y el avance de la agricultura regional. Bueno, Luis, vamos ahora con el parte meteorológico y el riesgo de incendios. Pues sí, efectivamente, en estos últimos días, aparte de que hemos constatado que las lluvias se han ido alejando del parte meteorológico, también estamos muy atentos a esas temperaturas, esperando si de alguna forma pueden afectar a los precios de las hortalizas. Vamos a empezar, como siempre, por el área metropolitana de Almería, donde el panorama sigue prácticamente igual. Cielos muy nublados de cara a mañana,
jueves 28, que se despejarán de cara al viernes 29, pero las temperaturas parece que van a seguir sin bajar de cara al fin de semana. Vamos a llegar a tener máximas de 23 grados y mínimas de 16, eso de cara al sábado. De cara al jueves y el viernes vamos a tener unas mínimas un poquito más bajas, estamos hablando de 13 grados, pero de nuevo las temperaturas van a subir de cara a ese sábado. Nos vamos ahora al Ejido, donde el panorama pues es prácticamente el mismo. Vamos a tener cielos nublados que se despejarán de cara al fin de semana y temperaturas máximas que van a oscilar entre los 23, 24 y 25 grados. Las mínimas un poquito más altas van a llegar hasta los 16 grados. Nos vamos a Níjar, a la parte del levante almeriense, donde el panorama pues es el mismo. Todavía no vemos nada de lluvia en el horizonte, cielos nublados que se despejarán de cara al viernes, día 29, y aquí las temperaturas son un poquito más bajas. Para mañana, jueves 28, vamos a tener mínimas de hasta 10 grados que se van a mantener hasta el viernes 29, pero también para el fin de semana se espera una subida de las temperaturas, con mínimas que van a alcanzar hasta los 14 grados y máximas que van a alcanzar hasta los 24 grados en este verano extendido que estamos viviendo a finales del mes de noviembre. Terminamos como siempre con el Valle de la Almanzora, donde las lluvias han desaparecido por completo hasta como mínimo el lunes de la semana que viene, y el panorama se espera muy parecido al del resto de la provincia, con cielos nublados que se van a despejar de cara al fin de semana o incluso para horas finales de ese jueves 28, y las temperaturas también bastante altas para la fecha, con unas máximas de 20 grados de cara a jueves 28, pero que van a subir desde el viernes alcanzando los 25 grados de máxima, para bajar de nuevo de cara al domingo con 23 grados y 19 de cara al lunes. Las mínimas van a subir también en el fin de semana, alcanzando los 14 grados de mínima el sábado. Eso ha sido el resumen de la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología. Hasta aquí los titulares y el parte meteorológico. Volvemos enseguida con más temas de actualidad. En Radio Marcador, FH Almería Radio. El Tour California te ha mostrado cómo las variedades para ciclo temprano Vallao, Esguay y Danzón de Rick Juan rinden en todas las zonas. Si no has podido seguirlas, aún puedes concertar una cita a través del equipo técnico. Y esto no queda aquí. El Tour California volverá para mostrar su máximo nivel frente al Oidio. Para temprano, Vallao, Esguay y Danzón de Rick Juan rinden en todas las zonas. Estás escuchando FH Almería Radio en Radio Marcador. Bueno, pues sin lugar a dudas, hoy junto con el tema de la extensión de norma del pepino para mejorar su precio, es noticia Mabe, ¿no, José Antonio? Pues sí, porque Piquito, su presidente, pues tiene ese apodo porque es muy dado a hablar mucho, bueno, pero lo que sí está claro es que lo que él dice luego lo cumple. Hoy se cumplen 6 meses de aquel fatídico incendio del 27 de mayo, en el que quedó totalmente destruida la nave que Mabe había construido 5 años antes en la carretera de Las Norias, y que el fuego había convertido, pues eso, en ceniza, y que, bueno, pues hacía presagiar que podía ser el final de esta empresa exportadora de fruta y hortalizas, que se había convertido en un emblema de lo que era la exportación de estos productos en los últimos años aquí en la provincia de Almería y muy especialmente en el poniente almeriense. Un mes de trabajos de limpieza, 5 meses de locura construyendo la nave, y al final han dado como resultado que efectivamente, tal y como tenía previsto Antonio Ruiz, la nave el 27 de noviembre está recibiendo los productos de los agricultores. Esta mañana hemos podido comprobar cómo un grupo de cerca de 200 trabajadores se habían incorporado ya a las naves para realizar su trabajo, estrenando así lo que es la nave del manipulado, porque hay que recordar que las oficinas sí quedaron en pie y otras
estructuras como puede ser el comedor, pero lo que ha sido la nave, que se han levantado finalmente 45.000 metros cuadrados sobre un solar de 31.000 metros cuadrados, pues se han estrenado hoy. Han empezado a entrar las primeras hortalizas que a partir de mañana van a ser manipuladas en esta nave como habitualmente, y es más, para el 15 de diciembre aproximadamente todas las secciones y toda la maquinaria que se ha instalado en esta nave van a estar operativas para todos los socios, casi los 500 socios que tiene MAVE en funcionamiento. Nunca había pasado algo parecido aquí en el poniente almeriense. Esto se puede considerar como hito histórico y es un extraordinario exponente de la fuerza y la fortaleza que tiene el sector hortofrutícola almeriense en estos momentos. Esto no es fácil de hacer aquí ni es fácil de hacer en ningún sitio ahora mismo, porque ya sabemos todas las trabas burocráticas que tiene la realización de estos proyectos, de cómo implantarlos, de cómo desarrollarlos, de cómo ponerlos en marcha, y un sinfín de, digamos, de movimientos en los que interviene la administración, pues que habitualmente no suelen ser ni rápidos ni ágiles. Pero en este caso no sabemos cómo lo han hecho, pero por lo menos la nave pues sí está funcionando y está iniciando su actividad para que los trabajadores recuperen su puesto de trabajo y para que los agricultores que son socios de la entidad puedan comercializar los frutos de su cosecha. Bueno, una reconstrucción que ha tenido como objetivo la velocidad e intentar volver a la actividad lo más rápido posible, y incluso esa reconstrucción ha hecho que tenga más metros, ¿no?, respecto a la nave inicial. Sí, ha habido más metros porque, digamos, se han hecho segundas alturas, o sea, altillos, ¿no?, para poder aprovechar, digamos, más la superficie. MAVE empezó a crecer de una forma extraordinaria una vez que se trasladaron a las nuevas instalaciones. Hay que recordar que esta empresa tenía unas naves iniciales en el polígono de La Redonda que se quedaron, digamos, pequeñas, y además tenían el problema que cada vez que venían lluvias torrenciales padecían el azote del agua, que ya en alguna que otra ocasión quedaron inundadas. MAVE contra los elementos, ¿no? MAVE, pero es que eso ha sido siempre. Ahora voy a contar un detalle posterior y vamos a ver lo que ha sido capaz de soportar Antonio Ruiz desde que es presidente de esta entidad. Y como digo, se trasladaron a las nuevas instalaciones. También hay que entender una cosa: MAVE cogió un solar de una zona que estaba verdaderamente muerta, ¿no?, y ha conseguido que esa zona del poniente almeriense recobre una actividad, efectivamente. Luis, recobre una actividad extraordinaria. ¿Comentar alguna cosa con relación a este tema? Sí, me ha llamado la atención el comentario que ha hecho José Antonio, que ha dicho que esto no se había visto anteriormente en el poniente. Y una cosa en la que creo que estuvimos hablando aquí, y creo que tú tienes más información, es que parte de la clave también ha sido que cuando le ocurrió ese fatídico incendio, hubo otras empresas que le echaron un cable y, lejos de intentar aprovecharse de esto y meterle el cuerno, sí que le ayudaron, ¿no?, a poder mantener un poco esa actividad. Sí, bueno, el sector exportador almeriense de fruta y hortalizas se ha profesionalizado mucho, y bueno, pues la mayor parte de las personas que actúan en este sector, y sobre todo aquellos que pertenecen a grandes empresas, se han dado cuenta que la competencia no tiene por qué ser rivalidad, ¿no? Y el compañerismo y, si me apuras, el corporativismo, pues le viene muy bien, ¿no? Yo creo que nadie, absolutamente nadie, ha querido aprovechar la situación de debilidad que ha mostrado MAVE en un momento determinado, y todo el mundo pues le ha prestado sus instalaciones, su infraestructura, incluso sus clientes, para que ellos puedan seguir sobreviviendo a pesar de la adversidad que tuvieron con un incendio inesperado el 27 de mayo, ¿no? Se ha puesto de manifiesto, hasta última hora ha habido empresas que le han estado apoyando. O sea, también tenemos que decir que apoyar no quiere decir que le trabajen gratis, ¿no? Su coste habrá tenido el que todas estas empresas le presten instalaciones, le presten maquinaria, le presten transporte, le presten todo lo que haya hecho falta, ¿no? Pero sí podemos decir que el prestigio que se había ganado MAVE le ha servido para que todo el mundo les preste ayuda. Perdón, no solamente otras empresas que son competencias, sino también
otras entidades, como las entidades bancarias, como son las empresas auxiliares del cartón, por ejemplo, o de la maquinaria, inmediatamente se pusieron a disposición de Antonio Ruiz para lo que hiciera falta, y digamos, ese esfuerzo común ha dado el resultado que conocemos. 6 meses después tenemos a Mave funcionando otra vez. Bueno, yo no sé si queréis aportar alguna cosa más a todo este tema de Mave. Yo creo que a partir de ahora, para seguir siendo fieles a la información, lo que tendremos que hacer es seguir siguiendo los pasos que vaya haciendo Mave para reactivar toda su maquinaria, que como hemos ido informando, la va a ir poniendo en marcha paulatinamente, y con ello pues el 100% de su actividad. ¿Sí, José Antonio? Sí, a mí me gustaría resaltar otra vez más, lo he hecho ya en alguna ocasión en programas anteriores, la imagen de Antonio Ruiz. Antonio Ruiz es un hombre de 60 años de edad, de Matagorda, o sea, totalmente ejidense de toda la vida, ¿no? En el que, bueno, pues cuando él conoció Mave, pues Mave estaba en una situación económica verdaderamente lamentable. Hacía falta una apuesta importante por esta empresa para mantenerla en pie. Esta empresa la fundó Manuel Berenguer. Manuel Berenguer falleció, la heredaron sus hijos y las cosas empezaron a ir mal. No voy a explicar motivos porque no los conozco, pero la situación de Mave llegó a ser dramática. Y Antonio Ruiz, cuando se hizo cargo de la empresa, empezó la empresa a mejorar. Y empezaron a llegar socios y Mave se convirtió en una empresa muy poderosa en estas primeras instalaciones que he comentado anteriormente, que estaban en el polígono de La Redonda, y allí se planteó hacer unas nuevas instalaciones. O sea, el primer asalto, que era salvar Mave, ya se había conseguido. El segundo asalto era poner en marcha unas instalaciones, y ya ahí pues hubo algunas voces que decían que podía ser una apuesta arriesgada. Pues efectivamente se pusieron en marcha las nuevas instalaciones, se crearon las nuevas instalaciones, la apuesta arriesgada la volvió a ganar Antonio Ruiz, y luego vino, cuando ya parecía que Mave lo había hecho todo para implantarse como una empresa de prestigio en el sector hortofrutícola, vino la prueba de fuego, y nunca mejor dicho, con el incendio del pasado 27 de mayo, y por tercera vez Antonio Ruiz ha conseguido sacar adelante ese envite que le ha presentado la suerte en su quehacer como presidente de esta entidad. Bueno, pues ahora sí, vamos a cambiar de tema después de haber puesto de manifiesto la imagen del presidente de Mave, Antonio Ruiz, un ejemplo de resiliencia y superación, pues que si alguna vez hacen libros de historia en Almería, pues seguramente lo tengan muy en cuenta. Ahora volvemos con más temas. Otro tema que me gustaría hablar hoy, porque creo que está también, como se conoce en redes, acotado en la provincia de Almería, trending topic, sería el pepino Almería, que bueno, se activa la extensión de norma, como bien hemos dicho, bien anunciábamos ayer, y hoy ya se ha hecho efectivo, y creo que va a ser muy importante ver cada día los pasos que sigue esta extensión de norma y qué efecto le da a la cotización del pepino Almería en la subasta de la provincia, porque claro, hay mucho género, hay mucha producción en la planta ahora mismo, por los meses en los que nos encontramos, y no es lo mismo que hayamos tenido un buen precio del pepino en los primeros meses de la campaña, donde no hay tanta concentración de producción, como que la bajada de precio se dé ahora y que se prolongue semana y semana. Como hemos comentado anteriormente al inicio del programa, hasta en torno a una semana y media no mejoraron considerablemente las cotizaciones de la berenjena negra. Entonces vamos a ver hasta cuándo se extiende esta cotización, que ronda en torno a los 20-30 céntimos por kilo del pepino Almería, porque como se extienda en el tiempo, eso va a repercutir directamente en el bolsillo del agricultor. Sí, efectivamente, y además estamos en un año trampa con el pepino, porque
digamos, las hectáreas de pepino que hay a lo largo del año en el campo almeriense son 300 hectáreas arriba, 300 hectáreas abajo, todo dependiendo de cómo haya ido la cosecha de los años anteriores. El pepino venía de una etapa, digamos, dulce, porque recordemos, una vez que el gasóleo subió de precio tanto, se tuvo que paralizar las cosechas de pepino en Holanda, ya que no era rentable poner en marcha las calefacciones, con lo cual eso que es lo que hizo que el pepino tuviera un par de años de rentabilidad y había bastante ánimo con sembrar pepino de cara al invierno. ¿Qué ha pasado este año? Pues este año nos hemos encontrado con un otoño que es una auténtica primavera. Tenemos unos datos climáticos que son extraordinarios, digamos que las contingencias negativas en cuanto a meteorología la hemos tenido con la Dana, o sea, con agua, con granizo, con viento, pero no hemos tenido bajadas repentinas de temperatura que hayan frenado la producción, con lo cual, ¿qué es lo que hay? Muchas hectáreas de pepino, más que otros años, y muchos pepinos, porque el tiempo que hace favorece la floración y la producción de pepinos e incluso el poder conseguirlos en un tiempo récord. Cuando hay buen tiempo, el pepino se recolecta día sí, día no. Cuando hace frío, el pepino se recolecta cada 3 o 4 días. Ahora que estamos con toda la carne en el asador a nivel informativo en FH Almería, con la producción del anuario agrícola, ¿vale? Correspondiente a la campaña anterior, tenemos datos ya concretos sobre el pepino en la pasada campaña. A niveles de rentabilidad, el agricultor obtuvo 7,6 euros por metro cuadrado. En cuanto a superficie cultivada, en la pasada campaña hubo 5.920 hectáreas, cercanas a las 6.000 hectáreas. En cuanto a toneladas, 536.490 toneladas. El rendimiento neto por metro cuadrado en torno a los 9 kilos, ¿vale? Y el precio medio por kilo, 85 céntimos de euro por kilo. Ahí es donde yo quería llegar. 85 céntimos de media hubo la campaña pasada. O sea que, respecto a lo que estaba percibiendo el agricultor en la pasada campaña, ahora se está viendo 50 céntimos por debajo. Sí, es un auténtico desastre. Es un auténtico desastre, sí. Porque, claro, el agricultor hace sus números y recordemos que estamos hablando de medias, 85 céntimos de media. Sí. El pepino tiene que estar entre los 80 céntimos y el euro para que el agricultor vea recompensado su trabajo. O sea, no gana mucho dinero, ojo, pero sí ve recompensado su trabajo. Por lo menos no le tiene que poner financiación encima a la cosecha, no. Todo lo que vaya por debajo... Y hasta donde yo sé, no hay Black Fridays para los productos fitosanitarios, que de un tiempo a esta parte han aumentado mucho su coste. Los insumos están fijos siempre y tienes que pagar lo mismo por el plástico, el gasóleo, los productos fitosanitarios y el abono y los nutricionales. Con lo cual, el precio fijo del coste del pepino sí lo conoces, pero lo que te van a dar por ellos, todo depende de la ley de la oferta y la demanda y lo que quiera la gran distribución pagar por estos pepinos. Quiero comentar un tema. Vamos a ver. ¿Qué es lo que hace la gran distribución? ¿Aprovecharse de los productores de pepino por poner los precios bajos? Ojo, y ahí es donde influye el gran problema que tenemos por, digamos, la atomización del sector, de que no estemos de acuerdo a la hora de tomar decisiones relacionadas con estos temas. Por lo menos la única decisión que se ha podido tomar ahora mismo para intentar salvar el precio del pepino es la extensión de norma con pepino gracias a Horti España, que es la interprofesional. Hortifruta, ¿no? Sí, entonces... ¿qué quiero decir con esto? Cuando alguien de Europa viene a comprar pepino, te tiene que ofrecer 35 céntimos. Porque, aunque tenga buena voluntad y te quiera ofrecer 50 céntimos, el supermercado de enfrente lo va a ofrecer a 35. ¿Él para qué quiere ver pepinos a 50 céntimos? ¿A quién se lo va a vender? Se va a ir todo el mundo al supermercado de enfrente a comprar los más baratos. Entonces, hasta que no haya un mecanismo que suba el pepino en origen por parejo, estamos expuestos a que hay que darle a la gran distribución el precio más bajo. Hasta ahora mismo, ¿quién coge y regula el precio del pepino? El clima, el tiempo. Te viene un frío, se te van las noches a 6 grados, a 8 grados, y ya
no puede recolectar los pepinos un día sí, un día no. Hoy he estado visitando varias fincas y nos hemos desplazado en un autobús, todos los que íbamos, y hacía más frío dentro del autobús que fuera. Claro, efectivamente, y sobre todo con los invernaderos que hay hoy, ¿no? Cuando llevamos ya con más de una semana con la Navidad en el Corte Inglés. Sí, que tenemos diciembre a la vuelta de la esquina, la semana que viene ya es diciembre, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? O hay mecanismos que regulen todo este tipo de detalles, o no va a venir ninguna gran empresa de comercialización, o sea, de la gran distribución, a decirte, bueno, yo voy a colaborar con el campo almeriense y voy a comprar los pepinos más caros. ¿Para qué los quiere a ese precio? Si enfrente, vamos a poner ejemplos, si Carrefour te paga los pepinos a 50 céntimos y tiene enfrente los supermercados de Líder, de Mercadona y de Aldi y los tiene 15 céntimos más baratos, ¿para qué quiere comprar pepinos a 50 céntimos Carrefour? No lo va a poder vender, evidentemente, y luego, sobre todo, se va a producir los efectos que van buscando siempre los supermercados. Los supermercados algunas veces ponen los precios súper baratos para atraer el público y que vengan a comprar ese producto barato y compren otros productos. Por ejemplo, con el pan. Algunas veces se ha puesto el pan muy barato para que vaya la gente a comprar, por ejemplo, al Lidl el pan y ya de camino compre otras cosas. Evidentemente. ¿Por qué? Porque a lo mejor no tiene intención de comprar nada, pero cuando entra a un supermercado es lo mismo que cuando entra al Corte Inglés. Te va a dar un paseo y algunas veces, sin darte cuenta, pues has venido a comprar cosas que no necesitabas pero que te han gustado. Pues exactamente igual. Y si tú aquí no le aseguras al cliente que le estás dando el mejor precio a la gran distribución, no vas a conseguir subir el precio de ninguna manera del pepino. Y es lo que está pasando. O esperamos a que venga el frío, o esperamos que la extensión de norma haga su efecto, o algo parecido. La joya de la corona en este tema nos la va a poner Luis, que nos va a hacer un comentario sobre la ley de la cadena. Bueno, más que un comentario, yo esperaba poder debatir con José Antonio por lo que acaba de decir, por lo de que hace falta un mecanismo que regule el precio del pepino. Tengo delante la ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, la ley 16/2021 del 14 de diciembre. Fue esta ley que se le vino a llamar la ley de la cadena, ¿no? Que vino a raíz de esas polémicas que hubo cuando bajaron mucho los precios en origen, ¿no? de los productos hortofrutícolas. Yo ayer le estuve echando un ojo y me preguntaba hasta qué punto hay aquí más de cosmética que de un auténtico mecanismo para regular los precios, porque nos podemos ir incluso a debates muy fundamentales de economía, de libre mercado, de mano invisible, de precios regulados, sí o no. Ayer estuvimos hablando con Juan Tomás Cano, que es presidente de Hortifruta, lo pudimos escuchar, y estuvimos hablando de una posible solución basada en la planificación a través de la unión, ¿no? Digamos, a través de pues esa tecnología, esos cuadernos digitales, etcétera, pues poder planificar los cultivos, como ya se hace, a lo mejor por empresas o por comercializadoras, pero más a nivel de campo, para que no haya ese exceso de oferta, que para mí tiene mucho más sentido que cosas como esta ley de la demanda. Tiene aquí algunos puntos que pueden ser bastante más factibles que el primero, que lo leeré el último, pero también un poco más cosméticos, porque, por ejemplo, refuerza la transparencia de la cadena alimentaria, estableciendo la obligatoriedad de formalizar el contrato por escrito en todas las operaciones comerciales, salvo en las de precio inferior a 1.000 euros. Es decir, viene a decir que los contratos hay que hacerlos por escrito. Bueno, pues esto puede dar más transparencia, pero no tiene por qué hacer que baje en los precios. En el ámbito de promociones comerciales, se prohíben pactos sobre actividades promocionales que induzcan a error. Pues lo mismo, por muy bien que esté en toda la oferta, si al final hay exceso de género, no tiene por qué bajar el precio. Pues así, un montón de cosas que yo considero cosméticas, excepto el primer punto, que viene a decir, con el objetivo de lograr unos precios más justos para todos los operadores, en particular los que ocupan una posición negociadora débil, la norma prohíbe con carácter general la destrucción de valor en la cadena alimentaria. De esta forma, los costes de producción se constituyen como la base de la negociación de los contratos escritos. Esta prohibición de destrucción de valor en la cadena alimentaria se extiende hasta el último eslabón de la cadena, la venta a los consumidores. A mí esto me parece un punto totalmente cosmético, porque dice, se prohíbe que se destruya valor. Pero ¿cómo se prohíbe que se destruya valor?
Porque si, por ejemplo, yo alego que me he gastado un montón de dinero en producir, por ejemplo, unos pepinos porque he comprado los productos más caros posibles, entonces tengo que obligar a aquel que me lo compra a pagarme los más caros. O sea, no termino de entender hasta qué punto esto puede arreglar nada de lo que estamos hablando. Bueno, tu crítica va encaminada, pero no da en el clavo. Y te voy a decir por qué. Vamos a centrarnos en el contrato para que los oyentes no se pierdan, ¿no? De todo lo que has comentado, el contrato. Cuando tú firmas con Líder, por ejemplo, estoy diciendo un nombre a modo de ejemplo, no quiero que nadie de Líder me escuche y diga que qué contrato estoy hablando, ¿no? Por ejemplo, Líder firma un contrato con alguna exportadora de Almería antes de que se empiece la cosecha y firma pepinos a 95 céntimos. Y llegamos a esta época, 27 de noviembre, que los pepinos están a 35. ¿Qué hace Lidl? Muy fácil. Te dice que no necesita pepinos. ¿Por qué? Porque ha cogido, le ha llamado a otro cliente y se lo está pidiendo a 35 céntimos para no tener que pagarlos a 95. Un cliente con el que no tiene, tiene firmado esos 90 céntimos. Claro. ¿Por qué? Lo tiene muy fácil. Todo el que tiene pepino a 35 céntimos tiene muchos pepinos que vender. Por eso está a 35. Lo puede conseguir fácilmente en otro sitio. Entonces tú dices, bueno, pero tienes un contrato. Le puedes exigir a un monstruo que tiene 1.800 supermercados en Alemania y atiende 5 países como Alemania. ¿Cómo te enfrentas? El año que viene tienes que volver a vender pepinos y pimientos y tomates. ¿Dónde tienes la fuerza para exigirle si tú llevas tu contrato a un tribunal? Puedes hablar, Luis. No, estoy escuchando. No, sí tienes razón en esa parte, pero lo que yo venía a decir, y también por esa parte de la organización a través de la tecnología y a través de la empresa. Sí. Una ley de la cadena va a saber mejor cómo gestionar lo que plantan los agricultores, que si esos propios agricultores o esas propias empresas de Almería fueran los que se gestionasen. Eso es lo que yo no entiendo. Bueno, ¿a qué viene una ley aquí a decir eso? No, sí, yo creo que con más organización se podía conseguir los efectos que influyen en la ley de la oferta y la demanda. O sea, cuando tú tienes declarados todos los cultivos que se van a sembrar o se están sembrando, porque recordemos que el 90%, por no decir más, de los cultivos que hay en el campo pasan por semilleros. Los semilleros sabemos cuáles son y los semilleros declaran cuáles son las semillas que se han sembrado. Entonces vamos a saber, antes de tener el pepino, cuántas hectáreas de pepino van a estar disponibles. Evidentemente, si hay un organismo que regule todo eso y sabemos que tenemos pepinos para vender 6.000 hectáreas, no podemos sembrar 7.000. ¿Por qué? Pues ya estamos provocando la sobreproducción que va a tirar el precio. Pues evidentemente pues se le dice a los últimos agricultores, mire, ustedes no siembren pepino, siembren berenjena, siembren pimiento, siembren tomate, siembren calabacín, que le va a ir bastante mejor. Y también puedes saber qué productos es deficitario. ¿Por qué? ¿Por qué podemos hacer esto y no otras cosas? Entre otras cosas porque la ley de la competencia prohíbe crear una sociedad para fijar un precio. Tiene que seguir manteniéndose la competencia. Y eso no quita que también tengas que defender no vender productos por debajo del coste de producción. ¿Por qué? Porque si tú permites que se vendan productos debajo del coste de producción, eso te va a durar 1 año, 2 años o 3 años, pero al cuarto no vas a tener producción, que va a ser mucho peor todavía, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que puede haber? Pues sí, lo que puede haber es crear un orden de control de lo que se produce. Pero además tenemos la suerte que la Sierra de Gado y el mar Mediterráneo, en el poniente almeriense, limitan la zona productiva. O sea, no vamos a hacer una planificación de qué se va a sembrar y te van a aparecer 1.000 hectáreas hechas que nadie se ha dado cuenta cómo se han hecho. Es que no hay sitio donde hay más hectáreas. Tenemos un terreno acotado. Las hectáreas que puedan influir en la producción almeriense están fuera del continente, lo que puedan exportar de Francia, de otros países. Que eso es otra cosa. Que eso es otro tema. Pero lo que tú tienes en Almería y lo que Almería manda a Europa para comercializar, tan solo varía en función de la productividad de las nuevas variedades que están saliendo, que eso también pasa. Que antes los pepinos te daban 7-8 kilos metro cuadrado y ahora pueden llegar a 12, pues sabes que las mismas hectáreas, esas mismas 6.000 hectáreas, 4 años después te van a dar 4 kilos más por metro cuadrado, que multiplicado por 6.000 hectáreas, un volumen de pepinos importante. Entonces, todo eso, teniéndolo en cuenta, tú sabes qué es lo que va a poder a comercializar. ¿Qué es lo que ocurre?
como en todos los negocios y en todos los sitios, están los pillos. Y hay gente que sigue todavía fomentando lo de a río revuelto ganancia de pescadores. Y hay gente que está en contra de ese control, que no quiere que ese control se produzca. ¿Por qué? Porque hay muchas empresas pequeñitas que están comercializando 10, 15, 20 millones de kilos, que viven fabulosamente bien, que se llevan su parte del pastel y que no quieren ningún tipo de regulación. Que son los llamados chiringuitos. Y eso hace mucho daño, beneficia a uno, a dos o a tres y perjudica a la totalidad. Entonces, cuando nosotros tengamos un orden que podamos decir, en el campo hay esto, y tú le puedes decir al cliente, oye, cuidado que vamos a tener solamente esta producción. No vamos a tener más, porque no nos han permitido que sembremos más. Seguro que van a pagar esa producción. Que vamos a tener la amenaza que la gran distribución ha dicho siempre de, si tú no me sirves, me cojo el pimiento de Israel. Si no tiene guerra Israel, ¿no? Me cojo la judía de Egipto, si no tiene Egipto historias, ¿no? Que me cojo de Marruecos, si Marruecos no tiene un conflicto con la Unión Europea por la pesca. Que me cojo, ojo, que pueden ocurrir muchas cosas. La producción de Europa es una cosa. La producción de países terceros, aunque algunas veces se hace notar mucho por la competencia desleal que nos provoca, son países terceros, no es Europa. Y lo primero que tenemos que hacer es ordenar nuestra casa. Y luego tenemos que irnos a ver cómo podemos mejorar nuestra relación con los demás. Ahora ya estamos viendo la controversia que está habiendo con Mercosur y el posible acuerdo con la Unión Europea, evidentemente. Pero primero tienes que ordenar tu casa, evidentemente. Pues sí, como el bien común estará en la mejor planificación de los cultivos. Yo creo que ese es un poco el resumen de este debate. Vamos a hacer una pausa, Luis, y volvemos enseguida con el último bloque importante del programa de hoy. Hoy el Observatorio de Precios y Mercados de la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía nos ha ofrecido un balance sobre la campaña pasada, concretamente de la producción de cultivos ecológicos en la provincia de Almería. Entonces, pues según los datos aportados en la campaña 23-24 por empresas colaboradoras del Observatorio de Precios y Mercados, el tomate, como bien podíais imaginar, continúa siendo el líder indiscutible de la producción ecológica andaluza, con un 35% de la producción comercializada de las principales hortalizas de invernadero y un 41% correspondiente al valor económico. Haciendo una clasificación, pues tendríamos que poner al tomate como primer cultivo en cuanto a cantidad comercializada. El tomate el primero, la sandía el segundo, le seguirían el pepino, el pimiento, el calabacín y la berenjena. Y en cuanto al valor económico, varía un poco este ranking. El tomate sigue siendo el primero por esa gran cantidad de volumen comercializado, pero en este caso, en cuanto a valor económico, el pimiento sería la segunda en este ranking, seguida del pepino, el calabacín, la sandía y la berenjena. La sandía ecológica ocupa el segundo lugar, como decíamos, en la cantidad comercializada, debido al destacable crecimiento del 21% respecto a la campaña 22-23. Desbanca al pepino ecológico, que ocupaba ese puesto en la campaña anterior. Sin embargo, y en lo que respecta al valor económico, el pimiento es la segunda hortaliza, como decíamos, ecológica de invernadero. El resto de hortalizas no registran cambios de posición en el ranking ni en cantidad comercializada. Y tampoco en valor económico. Con excepción del calabacín, la cantidad comercializada de todos los productos ha crecido respecto a la campaña precedente, debido a que en mayor o menor medida ha crecido la producción como consecuencia de unas condiciones climatológicas de temperaturas elevadas al inicio de la campaña y suaves en los meses invernales. Además, se han incorporado explotaciones que anteriormente estaban en proceso
proceso de conversión. Por orden, los productos que han registrado los mayores ascensos productivos han sido la sandía, con ese 21% que se hace notar, el pimiento y el tomate, ambos con un 13%. O sea que, José Antonio, esta es la evolución en cuanto a cantidad, sobre todo comentando el volumen, respecto a la campaña pasada de la producción ecológica. El tomate sigue siendo el líder, ¿no? Y va a ser difícil que lo desbanquen tanto en materia de valor comercializado como en materia de superficie, ¿no? Y producción. Sí, bueno, el tomate es un producto que, bueno, pues que al tener la vitola de ecológico, pues tiene mejor venta en los supermercados y la gente lo agradece. El gran problema del ecológico es esos altibajos que tiene algunas veces en el precio. Aquellos años que el producto convencional tiene el mismo precio, incluso mejor que el ecológico, no ocurre prácticamente nunca, pero cuando ocurre se nota en los volúmenes que la administración nos pasa para decirnos cómo va la evolución del ecológico. Hay una tendencia en que parece que todo debe ser ecológico, ¿no? Pero claro, producir en ecológico tiene, digamos, su riesgo, y cuando hay un ataque feroz de plagas o de enfermedades, le cuesta muchísimo trabajo mantener la cosecha en pie. Las herramientas para poder combatir estos temas pues son reducidas. Ya profundizando un poquito más en el tomate, que es el producto ecológico por excelencia, ¿no? Yéndonos a distintas tipologías de tomate, hay uno que reina sobre todos los demás, que es el tipo cherry, ¿vale? El tipo cherry, de todas las tipologías de tomate, en distribución de tomate por tipos comerciales, supone el 36%, ¿vale? Y en cuanto a valor, el cherry supone el 50%. Es decir, de todos los tomates que se cultivan en Andalucía, el tipo cherry se lleva la mitad del valor. Y el resto se lo distribuyen en otras tipologías, como son el rama, con un 32% del valor, el pera, con un 12% del valor, el redondo con un 1% del valor, y el resto hay un 5% ahí que donde habría que meter pues el resto de tipologías, ¿no? Así que destacar bueno, el tipo cherry sobre el resto de tipologías. Eso puede tener una explicación lógica, y es que el cherry ya de por sí es el tomate más caro, ¿no? Es un tomate, pues bueno, muy difícil de recolectar, hay que trabajar, hay que tener más mano de obra para conseguir la recolección del cherry, ¿no? Su mano de obra es bastante más cara que los demás, y ya el tomate cherry de por sí es caro. Por mí, yo me imagino que al transformarse en ecológico, pues hay un aumento exponencial del precio, y por eso figura con ese 50% del valor total ecológico aplicado a esta variedad. Bueno, este tipo, ya que sacas el tema del precio del tomate cherry, tenemos aquí los datos de precio de la pasada campaña, que tuvo un valor medio, esta tipología, que superaba levemente el 1,5 € por kilo, ¿vale? A lo largo de la pasada campaña. Y teniendo picos en las semanas 40 y 41 con 3 euros por kilo, ¿vale? Comercializado. O sea que una cotización bastante a tener en cuenta. Sí, sería interesante compararlo con el precio que tuvo el convencional en el mismo periodo de tiempo. No creo que ese dato lo tengamos ahora disponible, pero que sería conveniente, pues. Vamos en los próximos programas, ya que tenemos esta síntesis del balance de la producción ecológica ofrecido por el Observatorio de Precios y Mercados, traeremos algún experto, seguramente, Luis, para que nos comente un poco, pues bueno, nos explique estos datos y nos dé su visión sobre cómo está evolucionando el cultivo ecológico en la provincia, en la comunidad autónoma andaluza, y concretamente en la provincia de Almería, porque yo creo que es una cuestión que mucha gente se la cuestiona, ¿no? Si dar ese paso al ecológico o bien quedarse donde están, porque al final es un proceso de varios años, si no tengo mal entendido, en torno a 3-4 años el proceso que hay del convencional al ecológico, y hay algunos agricultores que no se atreven, sobre todo por esas ya mencionadas restricciones en ciertos certificados y ciertos productos que se pueden utilizar para este tipo de agricultura.
Entonces, informar que este informe lo van a tener en el Anuario Agrícola FH Almería 2024. Hacemos como todos los años, llevamos haciendo pues un balance sobre la agricultura ecológica, y este año pues no puede faltar ese balance sobre la agricultura ecológica de la provincia de Almería en el Anuario Agrícola 2024. Luis, ¿querías comentar algo a colación de este balance y relacionado con la ley de la cadena, verdad? Sí, no, simplemente que la información esta la hemos adquirido gracias a ese observatorio de precios de la Junta de Andalucía, y que pues estos observatorios de precios se refuerzan con esa ley. Entonces, pues simplemente quería comentarlo, ya que antes también pues he destacado algunos aspectos a mi parecer negativos. Bueno, pues también destacar este aspecto, que en esta ley se refuerzan estos observatorios de precios. Otro cultivo muy representativo, sobre todo en la comarca del poniente almeriense y en lo que respecta al ecológico, pues es el pimiento, ¿no? En concreto la tipología del pimiento California, porque es curioso que el precio de la pasada campaña del pimiento ecológico California en los tres colores, según a qué color nos vayamos, varía. Porque sí que es verdad que el amarillo ha tenido un mejor precio en la pasada campaña, pasando del 1,34 € al 1,42 €, pero los colores rojo y verde no. El verde pasó a comercializarse a una media de 1,11 € a 1,05 €, que yo creo que para ecológico una media de 1,05 € no es la panacea, y en rojo pasó de 1,46 a 1,37. O sea que, bueno, estos son los datos, ya lo veremos más tranquilamente. Analizaremos y traeremos a verdaderos expertos sobre la agricultura ecológica al programa de FH Almería Radio para que nos narren y nos cuenten esa evolución y que los agricultores sepan en qué situación actual se encuentra este tipo de agricultura. Hoy, miércoles 27 de noviembre, perdonad que tenía un lapsus, ya terminamos el programa de hoy, estamos en el Ecuador de la semana, seguiremos informando sobre la actualidad agraria y nos despedimos en el programa de FH Almería Radio emitido en Marcador Radio Almería. Nos vemos mañana. Vamos con la pizarra de Agroponiente Poniente del miércoles 27 de noviembre de 2024 y empezamos por las judías. La garrofón ha tenido un primer corte de 5,64 y un último de 4,76. La tabella, un único corte, 6,76. La elda ha tenido un primer corte de 5,20 y un último de 2,88. La perona semi, un primer corte de 3,34 y un último de 2,92. La perona roja, un primer corte de 5,20 y un último de 2,48. La rastra, un primer corte de 5,54 y un último de 4,64. La estrique, un primer corte de 6,18 y un último de 3,92. La emerite, un primer corte de 2,86 y un último de 2,28. Pasamos ahora a los pepinos y empezamos por el francés, que ha tenido un primer corte de 0,77 y un último de 0,69. El pepino español ha tenido un primer corte de 1,24 y un último de 0,92. Y el Almería, un primer corte de 0,31 y un último de 0,22. Vamos ahora con los calabacines, empezando por el fino, que ha tenido un primer corte de 0,90 y un último de 0,63. El gordo ha tenido un primer corte de 0,83 y un último de 0,53. Pasamos a las berenjenas y empezamos por la rayada, que ha tenido un primer corte de 1,19 y un último de 0,81. La larga ha tenido un primer corte de 0,99 y un último de
de 0,80. Vamos ahora con los tomates, empezando por el liso, que ha tenido un primer corte de 0,77 y un último de 0,61. Pasamos al tomate Daniela, que ha tenido un primer corte de 0,68 y un último de 0,55. El tomate Ramo ha tenido un primer corte de 0,61 y un último de 0,45. El tomate Pera ha tenido un primer corte de 0,64 y un último de 0,47. Y terminamos con los pimientos, empezando por el picante verde, que ha tenido un único corte, 1,18. El italiano verde ha tenido un primer corte de 1,18 y un último de 0,88. El italiano rojo, un primer corte de 1,05 y un último de 0,51. El lamullo verde, un primer corte de 1,30 y un último de 0,96. El lamullo rojo, un primer corte de 1 euro y un último de 0,72. El California verde, un primer corte de 1,21 y un último de 1,03. El California rojo, un primer corte de 1,10 y un último de 0,85. Y por último, el pimiento California amarillo ha tenido un primer corte de 1,02 y un último de 0,81. Ha sido la pizarra de Agroponiente Poniente del miércoles 27 de noviembre de 2024.